Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Con el recuento totalmente finalizado, disponemos ya de los resultados finales de las elecciones presidenciales argentinas del pasado domingo. Javier Milei se impuso con autoridad, obtuvo el 55,69%, un total de 14.476.000 votos frente a su oponente, Sergio Massa, que se quedó en el 34,31% y 11.516.000 votos. El mandato de las urnas parece claro. La victoria de Milei ha sido mucho más contundente que la de Alberto Fernández en 2019. En aquel momento ganó con un 48,2%. La de Mauricio Macri en 2015 ganó con un 51,3%, según veo aquí. O la de Cristina Fernández de Kirchner, que se impuso en las elecciones de 2011 con un 54,1%. Aunque eso sí, en primera vuelta. Que Milei haya ganado las elecciones de esta manera le aporta un capital político imprescindible para los tiempos que se avecinan, que según está la economía argentina serán extraordinariamente duros. Argentina atraviesa una estanflación muy aguda, es decir, una combinación endemoniada de depresión económica e inflación. Este año el PIB se contraerá en torno al 2,5%, colocándose en niveles parecidos a los de hace 10 años. En términos de PIB per cápita, la situación es aún peor. Se sitúa en niveles del año 2006. Estamos hablando de un estancamiento de 3 lustros, agravado por una inflación galopante y una tasa de pobreza elevadísima. La inflación, de cualquier modo, es el principal problema de los argentinos. Afecta a todos ellos, pero especialmente a las rentas más bajas. El salario medio y las pensiones de jubilación se han reducido un 30% desde 2017 y el salario en el sector informal lo ha hecho en torno a un 45%. La razón hay que ir a buscarla, de nuevo, a la inflación que todo lo devora. Cuando Alberto Fernández llegó al poder hace 4 años ya era muy alta y desde entonces no ha hecho más que incrementarse. En 2021 era del 50%, del 95% en 2022 y este año el gobierno estima que alcanzará el 190%. En octubre de este año era del 142%, para que nos hagamos una idea. Una herencia explosiva mucho peor que la que Macri recibió en el año 2015. Esto obliga a Milei a ser realista, pero al tiempo a implementar reformas tan pronto como se sienta en su despacho de la Casa Rosada. Esas reformas han de materializarse en un ajuste económico que será muy severo durante el primer año, ya que aparte de controlar la inflación, el nuevo presidente debe recortar gasto allá donde sea necesario. Massa deja un déficit disparado, la reserva de divisas en mínimos históricos y una deuda pública sobre PIB cercana al medio billón con B de dólares, que aún no saben muy bien cómo le harán frente. Ante semejante panorama, Milei está obligado a actuar cuanto antes diseñando un programa económico de urgencia. Aquí entra en juego el factor agrícola, que no depende enteramente de él. La economía argentina es muy dependiente de la agroexportación. 2/3 de los dólares que entran en el país lo hacen a cambio de productos como la soja o el maíz. Si llueve y la cosecha es buena, afluirán los dólares necesarios para importar y para devolver la cuantiosa deuda denominada en esta divisa. Sin una buena cosecha no podrá siquiera plantearse la dolarización, al menos a corto plazo. La dolarización es uno de los pilares de su programa económico. Con ella pretende acabar con la inflación, que es la madre del resto de problemas que afligen a Argentina en estos momentos. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, que vimos aquí, pues según estaba terminándose el recuento este lunes de madrugada, arrojó un resultado que hace solo un año, hace solo 6 meses hubiese sido impensable. Me acerco más, que hubiese sido impensable en el mismo mes de julio. En agosto ya no tanto, porque se produjeron en aquel entonces las elecciones PASO, que ganó Milei, por cierto, aunque no con tanta diferencia como ha ganado la segunda vuelta de las presidenciales, que se ha ido al 55% de los votos. Javier Milei, a quien muchos de los contraescuchas ya conocen, porque por este programa ha pasado en varias ocasiones, especialmente el último año,
año. Es un diputado, o ha sido hasta el momento, es presidente electo. Hasta el domingo pasado era un diputado de Buenos Aires muy conocido por sus intervenciones televisivas. Diputado desde hace poco tiempo, eso sí. Consiguió en estas elecciones pues casi 15 millones de votos, colocándose 11 puntos por encima, 11 puntos y pico por encima de su adversario, el peronista Sergio Massa. Milei no es un candidato cualquiera. Esa es la razón por la cual está dando tanto que hablar, no ya en Argentina, que no se habla de otra cosa, sino en lugares como España, donde protagoniza la sección de internacional de todos los periódicos desde hace unos cuantos días, y también en Europa, en Estados Unidos, en fin, en toda Hispanoamérica. Es la persona del momento en estos momentos. No es un hombre que pertenezca a la clase política argentina tradicional, llamémosla así. Es diputado, como os decía antes, desde hace poco, solo un par de años, y más un par de años exactos, desde que tomó posesión de su escaño, fue a finales de 2021, y ha levantado esta mayoría sobre la impugnación a esa misma clase política. Esa clase política tradicional, a la que se refiere como casta. Es economista de formación y es de convicciones liberales. Nada que al contraescucha promedio se le escape, porque si es contraescucha sabe perfectamente qué es lo que piensa Milei, más o menos, y de qué pie cojea. Bueno, bien, como economista, que es pues su programa, el grueso de su programa es económico, aunque hay otras cosas, obviamente, pero es que el problema principal de Argentina ahora mismo es la economía. Es perfectamente lógico que tanto el programa peronista como el de La Libertad Avanza, como el de Juntos por el Cambio en la primera vuelta, fuese económico. En los países que la economía marcha bien, no hay problemas económicos en el momento, pues las elecciones apenas se habla de economía. Cuando la economía marcha mal es cuando los programas económicos de los partidos tienden a ocuparlo todo. Recordemos lo que pasó en España, en las elecciones, por ejemplo, del año 2011, aquellas que ganó Mariano Rajoy por mayoría absoluta, que prácticamente solo se habló de economía. En cambio, en las elecciones del año 2019, pues ya se hablaba muy poco, porque la crisis la habíamos dejado atrás. Algo parecido ha sucedido en las elecciones de julio de este año. Si viene una crisis, hablaremos de economía, porque en las elecciones se habla de lo que más, de los problemas que más afligen a los votantes, y los políticos tratan de darles soluciones. Por regla general, suelen ser soluciones mágicas, sin demasiada aplicación, pero ahí está la batalla de las mentiras electorales, de voy a conseguir acabar con el desempleo, o en el caso de Argentina, voy a conseguir acabar con la inflación, que es su problema principal, aunque de ahí se derivan un montón de problemas más. La inflación, de cualquier manera, no ha sido cosa de Massa. Massa es ministro de Economía desde el año pasado. Antes de eso era presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, es un tipo del sistema, nunca mejor dicho. Este sí que lleva toda la vida en política, no es un recién llegado como Milei. Pero vamos, a él no se debe la inflación, no se va de 0 o del 2% al 140% en año y medio. Bueno, por poder se puede ir, pero no es habitual. La inflación es un problema de Argentina desde hace ya bastantes años. Antes incluso de que Alberto Fernández, el presidente saliente, tomase posesión del cargo. Esto fue en 2019. En 2019, cuando Fernández llegó a la Casa Rosada, la inflación superaba ya el 50%. No lo olvidemos. De hecho, él fue uno de los temas estrella en la campaña electoral argentina de aquel año. Y un tercio de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Otro de los puntos importantes en aquellas elecciones. Lo bueno de la contracrónica es que, como ya tiene unos cuantos años a sus espaldas, pues me ha dado tiempo a cubrir las últimas campañas electorales de los principales países. Y claro, algo se me queda en la cabeza, y recuerdo perfectamente preparando esos programas, como, estoy hablando de hace 4 años, más de 4 años, como los temas que se libraban en los debates, etcétera, en Argentina iban sobre esto mismo. Lo que hemos tenido en 2023 es una reedición corregida y aumentada de lo que se habló y de lo que se discutió en el año 2019. Las promesas de Fernández, y Fernández, porque su vicepresidenta, la que iba con él, Cristina Fernández de Kirchner, también se apellida Fernández, fueron poner fin a esa crisis. Dijeron que con ellos iba a acabar ya el tema de la inflación, que era un problema que se debía exclusivamente a Macri. No era cierto, porque también Macri se encontró con un panorama inflacionario complicado, pero bueno, que iban a poner fin a esa crisis con un programa peronista clásico, que a grandes rasgos se sustanció en subidas de impuestos, en asistencialismo y en más inflación. 4 años después, la situación es dramática.
La inflación escala pues casi hasta el 150% en estos momentos y la tasa de pobreza se ha ido por encima del 40%. En el caso de la pobreza infantil es todavía más abyecta, se va por encima del 50%. La inflación es un fenómeno monetario, creo que eso a nadie se le escapa, es consecuencia directa de la emisión descontrolada de pesos durante años. Ha sido con inflación como el gobierno argentino los sucesivos gobiernos argentinos han ido financiando los recurrentes déficits y programas sociales dirigidos a clientelizar la población. El problema, ya digo, no lo ha creado solo Alberto Fernández, viene de mucho antes. Desde el argentinazo de 2001, el Estado argentino ha regado la economía de subsidios, al tiempo que cerraba esa misma economía a cal y canto, aislándola del resto del mundo. Es el viejo sueño autárquico de Juan Domingo Perón, que se ha traducido en precios siempre en ascenso, pobreza y empleo informal. Y una economía muy poco, por no decir nada, competitiva. Una economía que 2/3 de sus exportaciones son productos agrícolas. Una economía que estuvo en el primer mundo hace ya tiempo y que ha descendido al segundo y que al paso que va, si las cosas siguen así, pasará a la siguiente división, es decir, bajará al tercer mundo. A pie de calle eso se percibe en que los supermercados pues ni siquiera muestran los precios a menudo, porque siempre están cambiando. Lo decía el lunes aquí, si en España nos asustamos con un 6, 7, 8% de inflación, pues imaginemos lo que es un 140%. Nos asustamos si nos enfadamos con toda la razón del mundo. Si notamos la subida de precios cada vez que vamos al supermercado, y a lo mejor lo hacemos una vez cada semana, y decimos, pues esto ha subido un poco, unos céntimos. Pues imaginemos que tuviésemos un 140, un 130, un 100% de inflación, subirían o de un día para otro o muchas veces dentro de ese mismo día. Esa incertidumbre ha aniquilado la inversión. Los argentinos no arriesgan su capital en un mercado que está permanentemente en crisis. No parece un mercado atractivo, ni mucho menos. De hecho, muchos argentinos, los que podrían invertir, o los que no tienen para invertir, pero tienen talento y podrían fundar empresas, hacerlas crecer, esos hace tiempo que se han largado, que están en Europa o que están en los Estados Unidos de América. Las empresas de fuera tampoco entran. Y entre las que están ya, o estaban ya, muchas deciden hacer las maletas y largarse, porque no se terminan de fiar del gobierno y porque ese mercado no les parece interesante desde el punto de vista económico. Eso ha devastado el mercado laboral. El desempleo oficial, si nos vamos a las cifras de desempleo oficial, no es especialmente elevado. Ronda el 6%, pero casi la mitad de la población activa se emplea de cualquier manera en el sector informal. Generalmente en trabajos precarios, con sueldos bajos, condiciones malas y sueldos bajos e inciertos y condiciones por lo general muy malas. Bien, esta es la Argentina que fue a votar el domingo. No fue a votar por si se sigue empleando o no el lenguaje inclusivo. No fue a votar por si van a hacer tal o cual o van a tomar tal o cual medida sobre el cambio climático. Fue a votar porque la mitad del país es pobre. Fue a votar porque los precios cambian en el mismo día. Milei y Massa proponían dos programas económicos antagónicos. El de Massa era continuista, lo cual era lógico, era el ministro de Economía, y se presentaba además siendo ministro de Economía, ni siquiera había dimitido del cargo para presentarse a las elecciones. Y claro, era difícil creer, para un argentino normal, creer a un hombre que prometía resolver los mismos problemas que él había contribuido a crear. Y no solo eso, sino que no había resuelto pudiéndolo hacer desde el Ministerio de Economía, desde el mismo gobierno. Para impulsar su candidatura y tener alguna oportunidad de ganar las elecciones, aunque fuese de refilón, un poco como lo había hecho en cierta medida Alberto Fernández en 2019, que le sacó 8 puntos a Macri en aquellas elecciones, pero no consiguió pasar del 50% en la segunda vuelta. Bien, incluso más ajustado, aunque fuese solo por un punto. Para eso no se le ocurrió mejor idea a Massa que expandir aún más el gasto, mediante una serie de medidas, de 15 medidas concretamente, condensadas en el llamado Plan Platita. Ya sabéis que en Hispanoamérica al dinero lo llaman plata también, ¿no? No hay plata, no hay dinero, esto lo sabe cualquier español. Bien, Plan Platita es como si aquí un político hiciese un plan que se llamase Plan Dinerito. No sonaría chiste.
Seguramente a muchos argentinos también les ha sonado a chiste. La idea era comprar votos de indecisos mediante una amplia gama de subsidios y de algunas exenciones fiscales para autónomos, pequeñas empresas, pymes, etc. El plan Platita no ha sido suficiente. El hartazgo es tal que ni entregando dinero, como ha hecho los últimos meses, Massa ha conseguido evitar que muchos votantes peronistas, más de los que el Partido Justicialista estará jamás dispuesto a aceptar, se decantasen por Milei. Que muchos votantes peronistas se han pasado a la Libertad Avanza es obvio a la vista del mapa por provincias, del mapa de voto por provincias. Provincias que han sido peronistas a puro hierro durante décadas han votado a Milei. Esto nos está diciendo directamente que mucho votante peronista se decantó por Milei. Las promesas de Massa, además, eran demasiado previsibles. En 2019, con una situación no tan apurada como la actual, funcionaron, pero ahora no lo han hecho. Además, en 2019 el peronismo venía de la oposición, esta vez está en el gobierno. No podía escudarse en que esto no era problema suyo, que era una herencia que iban a recibir cuando ganasen. En esto mucho ha tenido que ver el carácter del oponente. Javier Milei no es un candidato al uso. Los argentinos le conocen bien por sus intervenciones en televisión, siempre rodeadas por la polémica. Es un tipo muy enérgico, muy mal hablado, pero de un magnetismo indudable. No sé si sucederá a otros, pero yo cuando veo un vídeo y está Javier Milei hablando, me quedo pegado como a la pantalla, aunque sea una sucesión casi interminable de palabrotas e invectivas. Las dice con gracia. Ya sabéis que a los españoles nos hace mucha gracia, muchísima, oír a un argentino insultar a otro, porque lo hacen, en fin, con mucho arte, y porque además suele ir a la cuestión. No anda con diplomacias, ni con medias tintas, ni con suavidades. Esa es la razón por la cual tiene ese magnetismo. Entiendo que a los argentinos les sucede lo mismo. En un país desesperado por una crisis que no se acaba nunca, hablar de cerrar el Banco Central, que no olvidemos, no es el Banco Central de Banco de España, que no deja de ser una entidad herbívora dedicada a realizar estudios. No, este es el emisor de los devaluados pesos. O eso de cortar con una motosierra el gasto superfluo, es decir, eso en televisión y decirlo muchas veces, y desfilar por la calle en un descapotable con una motosierra en la mano es indiscutiblemente atractivo para buena parte del electorado, especialmente para los jóvenes, que están criados al calor de las redes sociales y que perciban al peronismo no como un movimiento político novedoso que persiga la justicia social, sino como algo amortizado, antiguo, que ha depredado la economía y que les ha condenado a la pobreza y a la falta de expectativas. A diferencia de lo que sucedió con otros vencedores inesperados, caso, por ejemplo, de Donald Trump en 2016 o de Jair Bolsonaro poco después, con quienes se suele comparar a Milei, por cierto, les han metido a todos en el mismo saco a pesar de que hay unas diferencias notables entre un candidato y otro, los argentinos no han votado por ese candidato populista de extrema derecha como podría ser el caso de Jair Bolsonaro. Las apelaciones a la patria o contra el sistema, por lo menos contra la democracia, no se ven o a favor de las tradiciones, no se ven en el caso de Javier Milei. Es un populismo muy sui generis. No se puede englobar dentro de lo mismo de Jair Bolsonaro o de Donald Trump. Han votado los argentinos en clave económica. El reclamo principal de Milei es reducir notablemente el tamaño del Estado. Algo que se había expresado muchas veces en Argentina, pero nadie lo había expresado de forma tan convincente y machacona como Javier Milei. Cuando Macri ganó las elecciones en 2015, lo hizo también sobre el descontento. Macri, aquel año, una de las cosas de las que se dolía era de cómo el kirchnerismo, esa variante de peronismo tan tóxica, había hundido a Argentina. Habían sido los últimos años de Cristina Fernández habían sido malos, y como desde el año 2003 el país no terminaba de levantar cabeza, y cómo se había convertido en una economía agroexportadora propia del tercer mundo y no del primer mundo, que es a lo que debe de aspirar Argentina porque proviene del primer mundo. Esa es la campaña que hizo, una campaña que
Funcionó, en tanto que le dio la victoria, pero prometía cambios graduales, que terminaron devorándole, ya que no se atrevió a ir al fondo del problema, que es la incapacidad de la sobreintervenida economía argentina para generar riqueza y mantener a su elefantiásico Estado. Los políticos argentinos llevan décadas empeñados en tener un Estado inmenso, pero a la vez, al mismo tiempo, impedir que la sociedad civil, que el mercado pueda financiar ese Estado inmenso. Es una cosa que no se llega a entender. Si quieres tener un Estado inmenso, tienes que dejar que el sector privado genere la suficiente riqueza para mantener ese Estado. Tan pronto como se vio en problemas, Macri recurrió a viejas recetas. Y la crisis, pues como era de prever, fue a peor. Macri, en definitiva, fue víctima de sus propias dudas. Para entonces, por el año 2018-19, Milei ya se había convertido en un polemista televisivo muy célebre y muy celebrado. No dio cuartel a Macri desde los platós de televisión y la prensa también, en sus artículos, en libros que empezó a escribir, señalando los errores que se estaban encadenando. Pero no dejaba de ser un comentarista. Comentarista, con éxito, con una legión de seguidores, pero comentarista, a fin de cuentas. Un año más tarde se decidió, ya en 2020, se decidió a dar el paso y anunció su candidatura a las elecciones legislativas. Era un paso importante porque él no tenía historial político. Ninguno. De hecho, había construido parte de su discurso, por no decir todo, contra los políticos. Llamaba la atención. Esos discursos incendiarios en televisión, que se difundían rápidamente por la red, se transformaron en un programa político cuajado de propuestas novedosas y siempre polémicas. Algunas de ellas le persiguen desde entonces, como la de legalizar la venta de órganos, o permitir la tenencia de armas, o prohibir el aborto. Pero a pesar de ello, el corazón de su programa es económico. Nada más conocer su victoria en las elecciones, confirmó su intención de privatizar la petrolera YPF. Bueno, es algo más que una petrolera, es una empresa energética bien conocida en España porque hasta 2012 pertenecía a una empresa española, Repsol. De hecho, la empresa se llamaba Repsol YPF. Y que fue expropiada por Cristina Fernández de Kirchner, al parecer auspiciado todo aquello por un tal Axel Kicillof, que tuvo que pagar un dineral a cuenta de aquella expropiación. Fue una de las operaciones más torpes que se recuerdan. En Repsol obviamente se frotaron las manos, menudo negocio hicieron. Anunció también que pondría en manos privadas la radio y la televisión estatales. En una entrevista aseguró que todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en manos del sector privado. No quiere reformas graduales, como por las que apostaba Macri en su momento. Quiere medidas drásticas, que según él tomará cuanto antes. En sucesivas declaraciones y entrevistas que ha ido concediendo desde el lunes, se ha reafirmado en esta idea. Para acometer estas reformas necesitará dinero. Cantidades crecientes de dinero, que es lo que ahora no tiene. Dinero de verdad, divisa fuerte. Dólares contantes y sonantes, que en Argentina solo entran en grandes cantidades cuando la cosecha de cereales es buena. El sector primario en Argentina ronda el 20% del PIB. Emplea a un cuarto, aproximadamente, un 25% de la población, y es el responsable de 2/3 de las exportaciones. Una sequía inoportuna, como la de este año, devasta el presupuesto público porque hunde la recaudación y coloca en números rojos al Banco Central, que automáticamente recibe la orden del gobierno de cubrir ese agujero que se ha creado con pesos de nueva creación. Financiar ese agujero con pesos. Y, como vemos, el círculo vicioso se eterniza. Claro, sin dólares no se puede importar, porque para importar cualquier producto externo nadie te va a aceptar pesos argentinos. Y se forma de este modo otro círculo vicioso del que solo se sale con una buena cosecha. Los desafíos que tiene por delante son de gran envergadura. No sé si es consciente de ellos. El primer desafío, antes que ningún otro, es por dónde empezar. Es elegir por dónde hincar el diente, o aplicar el cuchillo, o la motosierra, por ser lo más cercanos al lenguaje mileístico.
Su proyecto estrella, que es el de la dolarización, es un proyecto fácil de enunciar, pero no tan fácil de poner en práctica, en un país arrasado por la inflación y con el Banco Central sin reservas en divisas. Puede hacerlo a las bravas. A partir de mañana se puede pagar en dólares todo, podemos ir olvidándonos del peso de manera unilateral, pero claro, eso ocasionaría una gran contracción, momentánea por lo menos, ya que el mercado de dinero se secaría de un día para otro. Hay muy pocos dólares ahora mismo en Argentina. El segundo problema, algo que le acompañará durante todo el mandato, es su debilidad parlamentaria, que esbozaba el lunes pasado. Carece de un partido propiamente dicho y de cuadros conocedores de las entrañas del Estado, a quienes colocar en los puestos clave. Esto le obliga a tirar de lo que tiene a mano, es decir, de su predecesor Mauricio Macri, a quien tanto criticaba hace unos años, pero con quien llegó a un acuerdo el pacto este de Acasuso. Acasuso es un barrio que hay al norte de Buenos Aires, cerca de San Isidro, y que, gracias a él, o por lo menos a sus equipos, ha conseguido ganar las elecciones. Macri sí tiene un partido, suficientes diputados y senadores y cuadros técnicos de sobra. Tiene además algo muy valioso para presidir un país, que es experiencia de primera mano. Macri intentó en su momento acometer una serie de reformas, pero o no pudo o no quiso hacerlo. Sea una cosa o la otra, que lo desconozco, el hecho es que pudo ver de cerca al monstruo, escuchar su respiración, auscultarlo, adivinar por dónde meterle mano. Si se decidía hacerlo, que no se decidió. Milei necesita apoyarse en estos equipos de Macri, y parece que lo está haciendo hasta ahora. Hasta el día 10 de diciembre, fecha en la que jurará el cargo ante el Congreso, no sabemos quién compondrá este gobierno, no tenemos ni idea, pero no sería extraño encontrarse antiguos altos cargos de la era Macri. Si consigue cerrar una alianza firme con el entorno de Macri y de Bullrich, una alianza firme y estable para los próximos 4 años, pues esta se tiene que extender a las cámaras también. El partido de Milei, La Libertad Avanza, os lo comentaba aquí el lunes, tiene solo 39 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 8 de los 72 escaños del Senado. Es muy poco. Esa debilidad tendrá que compensarla cediendo espacio a los que fueron sus rivales de la primera vuelta. Es paradójico, pero necesitará la ayuda de la casta política a la que demonizaba, si quiere poner en marcha sus reformas, que no son además reformas baladíes. Se trata de toda una terapia de shock, que de primeras agudizará la crisis. Quienes le han votado deben asumirlo. Milei no tiene una varita mágica. Lo único que tiene no es un superhombre, tan solo tiene una serie de recetas que, aplicadas en un periodo más o menos largo de tiempo, sacarán seguro a Argentina del marasmo y del estancamiento en el que se encuentra no desde hace 4 años, desde hace décadas. Esas recetas se han probado en otras partes del mundo y han funcionado. Y han hecho emerger a muchos países hasta el primer mundo. La clave está en seleccionar cuidadosamente esas recetas, ya que todas no entrarán en un solo mandato. Y elegir el orden en el que estas recetas se sirven. Resistencias va a encontrar muchas, pero una oportunidad como esta Argentina no se la va a encontrar en mucho tiempo, quizá nunca más. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nicolás, que es de Argentina, que nos ofrece un análisis sobre el triunfo de Milei. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a tus oyentes. Soy argentino y quería enviar un análisis sobre el triunfo de Milei, algo que en primer lugar es revolucionario, no solo por lo rápido que creció en los últimos años, pasando de ser un tertuliano de programas de televisión a presidente en solo 4 años, sino por el efecto que puede tener para los próximos años, no solo en nuestro país, sino también en la región. Incluso se lo está comparando mucho con Donald Trump o con Jair Bolsonaro, pero ellos llegaron al poder con partidos que ya existían. Él, en cambio, creó un partido desde cero. Primero quiero aclarar que yo había votado a Patricia Bullrich en las elecciones generales, pero al igual que casi todos sus votantes, ahora elegí a Milei en la segunda vuelta. Lo que también da para pensar que la gente evidentemente quería un cambio, más allá de si la opción era un libertario, alguien de centro derecha o más moderado. O sea, la opción que hubiera iba a vencer al peronismo en las urnas, sin dudas. Juntos por el Cambio, la coalición de Bullrich era una coalición muy heterogénea, que se formó en 2015 entre el PRO, que es un partido de centro derecha, de donde estaba Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y otros partidos de centro o centro izquierda,
que se formó con el objetivo de vencer al kirchnerismo. Y si bien eso se logró, a la hora de gobernar hubo muchas contradicciones, al punto que el propio Macri admitió que hubo gente de la coalición que saboteó algunas de las medidas que quiso llevar a cabo. Yo creo que hay dos motivos por los que Milei logró ingresar a la segunda vuelta frente a Massa y que después logró ganar. Primero por méritos propios, desde ya que desde que adquirió un perfil público en los últimos años, primero como tertuliano en los programas y después cuando se metió en política, sus propuestas, que van exactamente al contrario de lo que hace el país hace décadas, fueron evidentemente muy tentadoras para una gran parte del electorado. Incluso en zonas, y este es un dato muy interesante, incluso en zonas del país donde históricamente ganó el peronismo. Y el segundo motivo que creo que ayudó a Milei fue la interna que hubo en Juntos por el Cambio, donde hubo un candidato más moderado, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del otro lado Patricia Bullrich, quien fue la que finalmente ganó la interna, pero el tema es que esta interna fueron muchos meses de discusiones en público, en medios y demás, y todo esto le restó muchos votos a la coalición en su conjunto e hizo que muchos votos opositores se fueran directamente hacia Milei. Con respecto al futuro, creo que va a haber una reestructuración del mapa político, sin dudas, ya que el propio Milei en su discurso de ayer, después de ganar, llamó a los dirigentes de otros partidos que se quieran sumar a apoyar sus medidas de gobierno siempre que apoyen medidas liberales. Esto incluye tanto a gente del PRO, del radicalismo o incluso del propio peronismo que por ahí estén de acuerdo en apoyar las reformas que el país necesita. Y ahí es donde veo al PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich ayudándolo a ocupar los cargos del gobierno y dándole los votos para aprobar las leyes en el Congreso. Mientras que por ahí el radicalismo de izquierda seguramente quede en un espacio más de centro izquierda o de centro, junto con el alcalde de Buenos Aires que mencioné antes. Después hay que ver qué sucede con el peronismo y el kirchnerismo, ya que ayer Milei ganó en provincias donde antes el peronismo había ganado las gobernaciones, con lo cual esos gobernadores, por un lado van a ser opositores, pero por otro lado no pueden ser tan opositores, ya que saben que la mayoría de las poblaciones de sus provincias apoyó a Milei. Hubo otro tema en estos días que no sé si está saltando, que hubo una tremenda campaña negativa en espacios públicos, en transporte público y en redes sociales en contra de Milei. Era cuestión de ingresar a cualquier video de YouTube de cualquier tema y que en la parte de la publicidad aparecieran spots contra Milei permanentemente. Y yo creo que esto le fue contraproducente. De hecho, cuando uno ve la sumatoria, el hecho de que todos los votos, o la enorme mayoría de los votos Juntos por el Cambio, fueron hacia él, uno se da cuenta de que evidentemente le terminó siendo contraproducente al gobierno. Además, el domingo pasado fue el debate entre Massa y Milei y Massa estuvo bastante soberbio cuando lo que tenía que hacer era tratar de buscar los votos moderados de la oposición. Yo creo que quizá la gente estaba buscando justamente eso, alguien no tan cuadrado y más parecido a la gente normal, y por eso creo que Milei generó empatía en el debate. Cuando muchos analistas quizá lo daban como ganador a Massa, a mí desde un principio me pareció que Milei había logrado su objetivo de lograr la empatía con la gente. En resumen, creo que Milei tiene una gran oportunidad, ya que en 2015 Mauricio Macri tuvo que moderar mucho su discurso para ganar, y si él ahora ganó con un discurso mucho más duro y por un mayor porcentaje que el de Macri, evidentemente es porque la sociedad ya sabe que no existen las fórmulas mágicas y que estaría dispuesto a hacer el sacrificio en pos de las reformas que necesita el país para salir adelante. En fin, veremos cómo sigue todo esto. No me quiero extender mucho más, pero creo que van a ser años interesantes para el país, pero tengo fe en que algunas cosas van a poder cambiar. Con que tan solo logre el 50% de sus propuestas económicas, yo creo que el país ya le va a ir muy bien. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Te mando un gran saludo a vos y a todos los oyentes. Pues nada, Nicolás, muchas gracias y enhorabuena, porque has conseguido resumir en apenas 5 minutos algo tan complejo como el ascenso de Javier Milei. Respecto al futuro, Milei tiene mucho voto prestado, no lo olvides. Es un nuevo partido, la mayor parte de sus votantes provienen o de Juntos por el Cambio o del peronismo moderado, que también esos votantes le han entregado el voto única y exclusivamente por la crisis económica, nada más. En otras circunstancias, Milei jamás hubiese ganado. Necesita ser resolutivo y atender a sus promesas. Estas se cifran antes que en cualquier otra cosa en acabar con la inflación, que es lo que hace la vida imposible a los argentinos desde hace años. Acabar con la inflación implica un ajuste, y cuanto más se demore, mayor será ese ajuste. Un ajuste muy duro que los votantes de Milei tienen que asumir, que así será. Es decir, que no hay nada mágico, como decía antes.
En esto, caray, no se pueden aplicar soluciones de esto va a suceder porque yo lo deseo, ni mucho menos. Si existiese esa varita mágica, los peronistas ya la habrían utilizado. Desconocemos cuál es el modo que va a utilizar para aplacar la inflación a lo largo del año próximo, pero durante varios meses seguirá creciendo. Y esto es algo que el propio Milei lo ha dicho. En las entrevistas que he podido ver a lo largo de esta semana, una de las cosas que se agradece es su sinceridad. Está diciéndole la verdad a los argentinos por primera vez en mucho tiempo. Los primeros 100 días, probablemente la oposición le dé una tregua. La oposición ahora mismo en Argentina está bloqueada, noqueada más que bloqueada por el resultado electoral, pero no lo va a estar eternamente. En Argentina empieza ahora el verano y seguramente hay unos meses de tranquilidad, pero de cara al otoño y el invierno la situación es posible que se caldee, porque será en ese momento cuando las consecuencias del ajuste sean más visibles. Ahí podremos ver de qué madera está hecho Milei. Si le pasa lo mismo que a Macri, que empezó a cobardear tan pronto como vio que los sindicatos se levantaban, el asunto está perdido. El mandato de Milei será lo más parecido a una agonía de 4 años. Y espera que no le monten una como a de la Rúa en el año 2001, que se tuvo que marchar en helicóptero de la Casa Rosada. Si se mantiene firme en sus convicciones y en que el programa que pone en marcha que lo termina creyendo hasta sus últimas consecuencias y lo defiende a viento y marea, contra viento y marea, pues seguramente dentro de unos años el panorama habrá cambiado. Bien, vamos ahora con Gonzalo, que ha escuchado el programa que hicimos ayer Begoña Villacís y yo, y nos comenta lo siguiente sobre el centro político. Hola, Fernando y Contraescuchas. Quisiera reaccionar ante algo que habéis hablado Begoña Villacís y tú en la contracrónica de hoy, martes 21 de noviembre. ¿Por qué es inviable ahora una opción política de centro? Porque la oposición es entre constitucionalistas y serviles, no entre derechas e izquierdas. Los constitucionalistas desconfiamos de los políticos y consideramos al Estado como su instrumento para reprimirnos y explotarnos. Los serviles creen que la propiedad es un robo, el mercado la cueva de Alí Baba y la modernidad burguesa un problema. Para los serviles, sean tradicionalistas, identitaristas, nacionalistas, peronistas, bolivarianos, socialistas, comunistas o fascistas, la solución está en habilitar a una élite de buenas personas con poderes suficientes para que puedan activar los resortes del Estado en favor de las víctimas de la modernidad burguesa. Para los constitucionalistas, los políticos solo son representantes de los ciudadanos, sujetos por el derecho, y los individuos y las minorías deben estar protegidos por derechos fundamentales y cívicos recogidos por textos constitucionales. En un régimen constitucional, los políticos más pronto que tarde deben rendir cuentas y sus mandatos tienden, a pesar de su voluntad de poder, tienden a ser breves. Cuando las leyes habilitantes, normalmente disfrazadas con el nombre de derechos sociales, liberan a los políticos de estos cepos, progresivamente dejan de ser representantes para ser caciques, para convertirse en caciques. Los individuos dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en siervos. Las leyes y los derechos van dejando de contar y lo que importa es la posición dentro de la red clientelar, los contactos que cada cual tenga. Así las cosas dejan de tener sentido hablar de corrupción, porque el tráfico de influencias, las coimas, las mordidas, etc., son el corazón mismo del sistema. Como ves, aquí no tiene sentido hablar de centro, o constitución o cacicazgo, no hay tercer término. Por eso es para el PSOE tan importante hablar todo el tiempo de la guerra civil, de Franco y de la extrema derecha, para distraer, para que mucha gente piense que es una opción socialdemócrata cuando es un sindicato de caciques que quiere repartirse cuotas de poder con otros caciques, con otros sindicatos. Nuestra salvación depende de varios factores, pero uno de los más importantes es que alguno de los otros sindicatos no esté de acuerdo con lo que le toque y salte. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. El candidato número 1 es el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Por cierto, en Argentina el domingo no ganó la extrema derecha, ni la derecha, ni siquiera el liberalismo.
Ganó una pequeña batalla el constitucionalismo. Hay esperanza. Muchas gracias, Fernando, y muy buenas noches a todos los contraescuchas. Hasta luego. Las razones por las que el centro político ha vuelto a desaparecer en España creo que están a la vista. Pedro Sánchez necesitaba un mapa político muy polarizado y lo ha conseguido. Súmale a eso el gran número de errores que cometió Ciudadanos en los últimos años y ya tienes la razón por la que el centro ha desaparecido. El centro es la normalidad en España, no es la normalidad. Los partidos de centro que han ido apareciendo, pues en origen estaba el UCD, luego el CDS, luego hubo muchos años sin un centro propiamente dicho, reapareció con UPyD, Ciudadanos y ya, ninguno de ellos ha tenido mucha suerte. Esa es la verdad, a pesar de que curiosamente lo que es el actual sistema empieza con un partido de centro, que es la UCD. Pero bueno, el hecho es que ahora mismo ha vuelto a desaparecer. Bueno, no ha desaparecido como tal, se ha refugiado en el PP, que hoy ocupa claramente el centro derecha del espectro, con Vox a su derecha. El PP ha basculado hacia el centro porque le ha salido un partido a la derecha con 3 millones de votantes. De manera que seguir sigue existiendo, pero dentro del PP. Bien, vamos ahora con Francisco, que quiere hacer su propia despedida a Irene Montero. Irene Montero y Ángela Rodríguez Pans son personas malvadas, personas que han sido condenadas por delitos terribles. Delitos, por supuesto, siempre contra hombres. No solo se han dedicado a hacer leyes terribles contra los hombres, recordemos que la ley del sí es sí busca perseguir todavía más a los hombres. Estas personas no tienen suficiente con que tengamos juzgados solo para hombres, jueces solo para hombres, delitos solo para hombres. No tienen suficiente con que se les dé privilegio a las mujeres, las cuotas son privilegios para las mujeres, sino que andan por ahí siendo cómplices de secuestro, porque una persona que ayuda a un secuestrador a que no tenga pena, a que quede impune, es un cómplice para mí, al menos, de secuestro. Por cierto, ahí nos olvidamos de la separación de poderes. Parece que si un juez le dice que tiene que ir esta persona a la cárcel, si es una mujer y la indulta el gobierno, entonces ya no nos olvidamos de que es una ruptura de la separación de poderes. Bueno, estas personas, que no solo se han conformado con todo eso, sino que además se han dedicado a vilipendiar a la víctima, pues tienen un trato de candidez por parte de muchos comunicadores. No estoy hablando ya de la izquierda, que las trata como heroínas del feminismo, que eso por supuesto yo espero de los malvados, espero el mal. Pero por nuestro lado nos dedicamos a hacer chascarrillos, bromas, hay que ver qué buenas noticias nos han dado. Pues que Jano incluso lamenta que la vayan a cambiar porque dice que a lo mejor llega alguien maldito y hace más daño, no sé qué, más daño de verdad, y que Ángela Rodríguez Paz no da para más. Son personas malvadas y hacemos chascarrillos sobre ellas, pero que si fuesen el lado contrario, si fuesen hombres que están defendiendo que la mujer tiene que ir a la cocina y que a maltratadores los llama héroes defensores de su hijo y que cuando le hayan pegado una paliza a su mujer las indultan, si pensáramos en eso se nos iría la cabeza a otra parte. Sin embargo, este doble rasero, lo único que ejemplifica, que lo tenemos todos, por cierto, es que en todas las sociedades durante toda la historia de la humanidad, la mujer ha tenido más valor que el hombre. Sencillamente por una razón biológica. Porque 9 mujeres y un hombre son 9 niños y 9 hombres y una mujer son un niño. Entonces, por eso le dan ese siempre valor mayor a la mujer. Mujeres y niños primero en los barcos cuando se hunden. Bueno, un saludo, siento la longitud y la intensidad del mensaje y un saludo a todos los contraescuchas y gracias por tu programa. Bueno, esto de Montero, ya sabes, le dedicamos el programa de ayer, Sergio y yo. Ha sido una completa calamidad en todo. Una ministra perfectamente, aunque difícilmente olvidable. Fíjate si era impopular que buena parte de sus enemigos los tenían en sus propias filas. Hace un par de días, cuando fue su despedida oficial, que dio el traspaso de la cartera, ¿no?, a la nueva ministra, Ana Redondo, en el mundillo de la izquierda, especialmente en redes sociales y en diarios de izquierda, eran muchos más los que celebraban su marcha que los que se entristecían por ella. Esto para que te hagas una idea, Francisco. Bien, seguimos con Borja, que a raíz de la victoria de Milei en Argentina tiene una propuesta. Hola Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, quería hacerte una sugerencia sobre un posible programa, no sé si contra crónica o contra historia, depende un poco de tu criterio, a colación un poco de la elección de Javier Milei en Argentina como presidente de la República y bueno, como es una circunstancia tan particular hoy en día,
un liberal o un libertario haya cedido a la presidencia de un país, pues quizás sería interesante hacer, como te digo, una contracrónica o una contrahistoria sobre el periodo de Margaret Thatcher en Reino Unido, desde el año 1979, si no me equivoco, cuando fue por primera vez elegida. Y bueno, todos los sucesos que ocurrieron tras su elección. Cómo estaba Reino Unido antes de su elección, ¿no? Muy sindicalizada, con mucha empresa pública, pues bueno, buscando un poco las semejanzas del Reino Unido de entonces a la Argentina de ahora. Evidentemente son muy distintas, pero bueno, esa transición de un Estado con mucha empresa pública, con muchas bocas que pagar con dinero público, a un Estado más liberal, ¿no? Liberalizar un poco la economía. Y todo lo que ocurrió durante su mandato en Reino Unido de Thatcher. Un poco las protestas que hubo, los problemas con los sindicatos, etcétera, etcétera. Sé que tuvo mucho que ver su éxito también con la guerra de Malvinas, pero bueno, creo que sería interesante que hacen esa analogía, ¿no? Un poco con lo que pasó y con lo que puede pasar ahora en Argentina. Pues mira, Borja, no es mala idea lo de hacer una contrahistoria sobre Margaret Thatcher, pero es que queda demasiado cerca en el tiempo. Es cierto que Thatcher murió hace ya años, 10 exactamente, murió en 2013, pero el thatcherismo es aún muy reciente para hacer una contrahistoria. En la contracrónica no sé si tiene cabida, en tanto que me costaría encontrar un gancho a actualidad. A ver cómo yo saco ahora, así por las buenas, ¿no? A Margaret Thatcher. De cualquier modo, el estado en el que se encontró Thatcher el Reino Unido era mucho mejor que el que se encuentra Milei, el que se encuentra Argentina, Milei. Es cierto que el predecesor de Thatcher, que era James Callaghan, había sido un desastre, lo mismo que Harold Wilson o que Edward Heath, que era conservador como ella, pero la decadencia del Reino Unido no era tan prolongada como la de Argentina. Nunca llegó a registrar semejante inflación, pobreza y desesperanza. Así que efectivamente hay analogías, eso es indiscutible, pero bueno, habrá analogías cuando hayan pasado 10 años, si es que lleva a gobernar tanto tiempo Javier Milei, como mínimo 2 mandatos, ¿no? Pero vamos, dadas las diferencias entre los dos países y los más de 40 años que han pasado desde la llegada al poder de Thatcher, costaría ponerlos en paralelo. En el caso de que Milei consiga, efectivamente, sacar a Argentina de la crisis y reencauzarla en el crecimiento económico, que vuelva a la prosperidad, que se reconstruya la clase media argentina, en fin, eso que creo que quieren todos los argentinos, que la inflación sea algo del pasado, devolver a Argentina al primer mundo. En una palabra, en ese caso sí se podrían establecer paralelismos. Pero lo de Milei ahora mismo es una victoria, pero no sabemos qué va a venir después. Es decir, no se puede vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Es una victoria muy llamativa, un milagro, como decía yo el otro día jugando con lo de Mill, el lunes pasado, pero no sabemos qué va a haber a partir de ahora. Puede naufragar estrepitosamente en 2 años o en 3, y que veamos que en las próximas elecciones el peronismo vuelve a arrasar, ¿no? No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Si resulta que tenemos 2 procesos históricos en paralelo, con 40 o 50 años de distancia, bien, se podrían, evidentemente, establecer una historia comparada, ¿no? Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del final de Irene Montero como ministra de Igualdad. Irene ha jugado a transformadora social con ineptitud y chulería, irritando a todo el mundo al mismo tiempo, excepto a su cuadrilla de mantenidas. Quienes le han quitado el juguete han sido los suyos, y nadie de entre sus adversarios podría haberle infligido un dolor similar. El tiempo lo cura todo y su recuerdo en todos será algo triste y vago, pero ella se va a acordar con quemazón de esta bofetada literalmente siempre. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, jueves 23, mañana viernes, y tenemos contrahistoria, naturalmente. Una contrahistoria, por cierto, con Alberto Garín. Hasta mañana.